Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde, y vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 1 va a ser nuestro texto en esta hora. Colosenses capítulo 1. Nos hemos topado con personas que muchas veces, hermanos, nos han preguntado ¿de qué religión es? Y cuando nosotros decimos somos cristianos, en algunas personas a veces se les nota un poco molestas diciendo es que yo también soy cristiano, aunque pertenecen a otra denominación, según ellos se dicen cristianos, que los testigos son cristianos, que los mormones son cristianos, que los católicos son cristianos. Entonces le da un poco de coraje que nosotros nos digamos cristianos. Ahora, muchos hermanos, muchos tienen la idea o creencia que porque confieses el nombre del Señor en tus apuranzas, cuando te está yendo mal, ya con eso son seguidores de Cristo. No han entendido, hermanos, o no han comprendido en sus corazones que un seguidor de Cristo busca hacer lo que hace Cristo. No han tenido un encuentro con el Señor ni se han arrepentido de sus pecados. Una vez fuimos con mi pastor por allá por Tehuixingo y fuimos a un lugar, a un pueblito, y un hombre nos contaba y nos decía que ahí en la punta del cerro había una iglesia ofrecida a una virgen. Porque un borrachito de ese pueblo había contado que se le había aparecido esta virgen. Entonces allá fueron, hicieron un altar y le adoran. Y preguntaba por esta persona y dice, ¿qué pasó con el borrachito? Pues se murió de borrachito. Ahora déjeme decirle algo. Ninguna persona que tenga un encuentro con Cristo, ninguna persona que esté conociendo a Cristo va a pasar desapercibido o no va a tener ningún fruto. Déjame decirte, toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo comienza a saber grandes diferencias en esa persona. Y cuando tú comienzas a ver las grandes diferencias en esa persona, comienzas a ver los frutos que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Ahora, lo que Dios desea, hermanos, es que le conozcamos al Señor. Y al conocerle, hermanos, podamos nosotros tener una verdadera conversión, un verdadero conocimiento de quién es Dios. Y en nuestro texto, hermanos, habla el apóstol Pablo pidiéndole a Dios en oración que los colosenses, hermanos, puedan andar en los caminos del Señor. Y dice nuestro texto, Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice la Escritura: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Te suplico en esta hora, Señor, que tu mano poderosa se mueva de una manera sobrenatural. Abre nuestro corazón y ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Danos un buen testimonio, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Nuestro andar en Cristo. Nuestro andar en Cristo. Y quiero hablarle en primer lugar el caminar con Cristo. En nuestro texto, hermanos, dice la palabra de Dios para que andéis. Ahora, cuando la Escritura dice para que andéis, esto nos habla, hermanos, de un avance. Que los complejos que vivimos en el pasado no nos detengan, no nos estanquemos, que no haya ningún tipo de estancamiento en nuestra vida, sino que todo cristiano, hermanos, tiene que ver un avance. Si no, hermanos, esa persona no está teniendo un encuentro con Cristo.
Toda persona que tiene un encuentro con Cristo, tú la ves siendo mejor persona, mejor ser humano, una mejor persona espiritual, una persona, hermanos, que día con día comienza a verse en él o en ella el trabajo del Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, el estancamiento es una de las cosas que molestan al Señor. Una de las cosas, mis hermanos, que más afectan nuestra vida son los estancamientos. Nuestro Dios, hermanos, no se agrada con vidas que no avanzan. Nunca el Señor está agradado con personas que se estancan, con personas que van de reversa. El Señor no se agrada, hermanos, con vidas que van siendo peores cada día en vez de ir mejorando día con día. Ahora, con vidas, hermanos, que van empeorando cada día, incluso es muy difícil que nosotros podamos agradar a Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice en nuestro texto, para que andéis como es digno del Señor. Ahora dice, para que andéis como es digno. Yo le digo, para que hablemos como es digno, para que nos vistamos como es digno, para que nos comportemos como es digno del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que si nos vamos a cambiar, nos vamos a vestir, bueno, que sea algo digno para el Señor, porque muchas veces, hermanos, hacemos caso a lo que dice fulano, a lo que dice sutano, pero todo lo que debemos de hacer tiene que ser digno para el Señor. ¿Cuántos me escuchan? Si vas a tener una conversación con cualquier persona que sea, tenga una conversación que sea digna del Señor. Que no te ponga al Señor como enemigo. Te he dicho algunas veces, si no pudimos elegir nuestras amistades, no te equivoques con los enemigos. No te conviene nunca estar del lado opuesto del Señor. Así es que, mis hermanos, tengamos cuidado de todo lo que nos pone en contra de Dios. El apóstol Pablo dice que andéis como es digno del Señor. Ahora, esto, hermanos, obviamente habla de un buen testimonio. Y es que ninguno de nosotros, hermanos, estamos representando al gobernador del estado, estamos representando al Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que usted y yo somos embajadores del Dios Altísimo. Entonces usted y yo somos representantes de alguien poderoso, de alguien que murió por nosotros, de alguien que es creador del cielo y de la tierra, y nos tenemos que comportar como tal. ¿Cuántos me escuchan? Que nuestra vida, hermanos, sea una vida de un buen testimonio. Estaba recordando que una vez me platicaron que una hermana llega en un semáforo, se estaciona, más bien se detiene ahí en el alto, está en rojo, y una persona llega atrás y comienza a silbarle y a silbarle y a silbarle, hasta que esta hermana se baja y le dice: ¿qué no ves que está en rojo, animal? Y muy molesta le dice: ¿qué no ves que está en rojo? Y la persona que le está silbando atrás dice: ay, perdón, hermana, es que como atrás dice silba si eres cristiano, y si amas a Cristo, pues yo le estaba silbando. Entonces aquella persona, presumiendo su cristianismo ahí en el carro, pero la vida, su manera de caminar, expuso de qué espíritu era. De nada sirve, hermano, que tú tengas pergaminos en tu casa. De nada sirve que tú puedas decir que tienes 35 años de cristiano si a la primera que te encuentras en la calle con una dificultad no vas a responder como es digno para el Señor, sino vas a responder como es digno para Satanás. ¿Cuántos me escuchan? Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros debe de tener un testimonio que sea digno del Señor. Y tal vez te preguntes, ¿por qué un buen testimonio? Un buen testimonio, mis hermanos, para agradar a Dios. Dice nuestro texto: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es el propósito.
agradándole en todo. No es de que solamente existan reglas, solamente existen mandamientos porque no había otra cosa que hacer, no tenemos otra cosa de qué hablar, sino que todo tiene un propósito, y el propósito, mis hermanos, es que usted y yo podamos agradar a Dios. Y como yo sé que siempre habemos preguntones, alguien pudiera decir: ¿y para qué agradar a Dios? Bueno, porque Él es el Salvador. Él es el que pagó el precio por nosotros. Y si alguien quiere ser salvo, necesita tener una buena actitud y poder recibir a Cristo, poder ser humilde y reconocer que Cristo murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos me escuchan? Así es que todo es para agradar a Dios. Nuestro texto dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y tal vez te preguntas: ¿cómo le agradamos al Señor si somos pecadores? Una de las maneras, hermanos, que podemos agradar a Dios es poniéndole en primer lugar. Poniéndole en primer lugar. La Escritura dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es que usted ve, en el principio Dios. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, debe asimilar en su corazón que Dios es desde el principio y que también en nuestras vidas debe de ser Dios primero. ¿Cuántos me escucharon? Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, mis hermanos, vamos a tomar una decisión y Dios no está en nuestras decisiones. Estamos haciendo algo y Dios no está en lo que estamos haciendo. Déjenme decirle, fácilmente podemos considerarnos derrotados, fracasados, porque la victoria de nosotros los cristianos, hermanos, no es por nuestro carisma, no es por lo que sepamos hacer. Toda victoria del cristiano tiene que ver con la pelea que Dios hace por nosotros. Toda victoria que usted y yo lleguemos a experimentar son victorias de Cristo Jesús. Así es que es por eso, hermanos, que nosotros podemos confiar plenamente en su palabra, porque Él ha tenido victoria sobre todas las cosas y Él tiene en control todas las cosas. ¿Cuántos me escuchan? Así es que cuando no ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, vamos a tratar de agradarle a la carne. Y es por eso, mis hermanos, que vemos a tanta gente buscar la autosatisfacción. Andan donde se sienta bien la carne. Mucha gente, incluyendo en su mayoría cristianos, no se acercan a iglesias donde hablen de pecado, no se acercan a donde se llama la atención, porque la carne, hermanos, se incomoda, se siente mal. Y poner a Dios en primer lugar, hermanos, es ir en contra de la carne. Y cuando usted pone a Dios en primer lugar, hermanos, usted agrada a Dios y eso produce en cada uno de nosotros un fruto. Dice la Escritura: llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Luego podemos preguntar: ¿a qué fruto se refiere? Y yo le pudiera decir que, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, el fruto del Espíritu Santo, hermano, no podemos tenerlo nosotros si no tenemos una conversión genuina. Ninguno de nosotros puede ver parte del fruto del Espíritu Santo si no conocemos a Cristo, si no amamos a Cristo, si no nos rendimos a Cristo. Yo he visto a personas que hablan aún haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pueden hablar en lenguas, pueden hacer muchas cosas, pero el fruto del Espíritu Santo, hermanos, no es un don que Dios dé y después, aunque tú vayas al infierno, el don persiste en ti. El fruto del Espíritu Santo solamente se mantiene en nosotros si el Espíritu Santo se mantiene en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, cualquier don que haya sido dado, cualquier fruto que se esté reflejando en nosotros, cuando el Espíritu Santo ya no está en nosotros, tampoco lo estará el fruto. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, una persona, hermanos, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, con una conversión genuina,
con frutos, como dice la palabra de Dios, llevando fruto en toda buena obra. Tú vas a ver esa persona amorosa, llena de gozo, llena de paz, una persona con paciencia, una persona benigna, una persona bondadosa, una persona que tiene fe, una persona mansa y que tiene templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú comienzas a ver en una persona que está rendida al Señor. Y cuando caminas con Jesús, hermanos, te darás cuenta que su evangelio es poderoso y que frutos dignos del Señor verás en tu vida. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y eso es lo que agrada al Señor. Cuando caminamos, hermanos, cuando caminamos como es digno del Señor, gente verá su testimonio y llevarás mucho fruto a los pies de Cristo. Y hablo de almas. ¿Cuántos me escuchan? Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, el Espíritu Santo comienza a dar sus dones, comienzan a ver los frutos del Espíritu en tu vida. Eres buen testimonio y gente comienza a acercarse, gente comienza a convertirse, desea conocer a ese Dios al cual tú sirves. Y puedes ganar almas, eso también es llevar fruto. Nuestra manera de vivir, mis hermanos, estimula o desanima a la gente a acercarse a Cristo. Así como tú estás viviendo tu vida, puede ser una inspiración para otras personas a acercarse al Señor, o puede ser una motivación para nunca hacerlo. Y Dios nos libre, mis hermanos. Dios nos libre de que nosotros seamos una motivación para que la gente deje de rendirle culto al Dios Todopoderoso, como lo hablábamos el domingo de Jeroboam. Él se estaba poniendo en contra de la voluntad de Dios. No le rindan culto a Dios porque se van a apartar de mí. Y ese es un sentir o un deseo del maligno. Hermanos, nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser algo que estimule a la gente a venir al amor de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24: y consideremos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que está diciendo Hebreos es: considerémonos los unos a los otros, que seamos personas que estimulen al amor y a las buenas obras. O sea, que lo que nosotros somos puedan ayudar a otras personas a rendirse a Cristo, puedan ayudar a otras personas a tener buenas obras. No porque se van a salvar por las obras, sino que todo cristiano debe de llevar obras. La palabra de Dios dice que la fe sin obras está inactiva, está muerta, así como las obras sin fe. Así que todo cristiano, hermanos, en su caminar en Cristo debe de ser de la mejor manera. Dice nuestro texto: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Finalmente dice la Escritura: creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, el crecimiento, hermanos, en el conocimiento del Señor es parte del consejo que nos da el apóstol Pablo. Entonces él, cuando te comienza a hablar de caminar una vida digna del Señor Jesucristo, él habla de obras, él habla de fruto, y él habla, y no lo podía dejar atrás, que es de lo más importante, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, esto, mis hermanos, es algo que debemos de considerar. Si queremos en nuestro caminar en Cristo llevar mucho fruto y comportarnos como es digno del Señor, la palabra de Dios es una parte fundamental en nuestra vida espiritual.
Así es que, mis hermanos, la palabra de Dios va a contribuir a que usted y yo andemos como es digno del Señor, y que estudiemos la palabra de Dios y seamos hacedores de ella, como dice Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, dice el Señor, no solamente que saben en qué versículo está o que saben lo que dice la Biblia, sino que son practicantes de las leyes del Señor. Nuestro caminar en Cristo, hermanos, es algo que debemos tomarle toda la seriedad del mundo. Que andemos como es digno del Señor, que hablemos como es digno del Señor, que todo lo que hagamos sea para darle dignidad a nuestra vida espiritual y ser de honra y ser de ejemplo y de estímulo a otras personas a que se puedan rendir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No se rinda de caminar en Cristo Jesús. Antes, al contrario, entréguese más y más a Cristo, porque nuestros tiempos son peligrosos, el tiempo que estamos viviendo es peligroso, y solamente Cristo puede darnos la fortaleza, puede darnos la bendición y puede darnos la salvación. Así es que, mis hermanos, que nuestro caminar en Cristo Jesús nunca de los nunca sea menguado, nunca sea disminuido, ni sea alterado. Al contrario, vayamos de menos a más en crecimiento y mostrando siempre con dignidad el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde, todo rostro inclinado, reverencia